Todd is a high school for the airport around. All right? Have a great to associate you with that watery stain. How you doing? I'm Please! I've got 40 students going to Paris. And we blow what, a half a day in Paris? Right now, and I know it's going to be difficult. I took my driver's test last week at the DMV. Right. that's occurring. All right. Look, I can't go home.
You were right, Brownie. Todd is a high school for the airport around. All right? Have a great To associate you with that watery stain. you doing. I'm not. El reciente alto el fuego llegó demasiado tarde para salvar estas aldeas. Hoy el presidente Clinton manifestó su preocupación ante el deterioro de la situación. Última hora, el capo internacional
El año 2000 no fue simplemente el inicio de un nuevo milenio en términos matemáticos. Fue un umbral psicológico, una bisagra imaginaria sobre la que una cultura entera proyectó sus miedos, esperanzas y premoniciones. La angustia colectiva del Y2K, ese temor casi teológico a que los sistemas digitales colapsaran a medianoche del 31 de diciembre de 1999, arrastrando consigo el orden civilizatorio, había impregnado los años finales del siglo con una textura peculiar de paranoia cotidiana. La cultura popular registró esa inquietud de maneras diversas, en la música, en la literatura, en los videojuegos distópicos que imaginaban futuros rotos. El cine de horror, siempre el termómetro más sensible del inconsciente colectivo, no fue la excepción. En ese contexto de transición ansiosa, de umbral cargado de electricidad simbólica, llegó a las salas norteamericanas el 17 de marzo del año 2000 una película que convertiría la mortalidad misma en protagonista, eliminando al asesino enmascarado y elevando a la muerte como única villana posible. Ese filme se titulaba Destino Final, y su aparición en el panorama cinematográfico de aquel momento resultó tanto oportuna como desconcertante. El horror adolescente había atravesado en los años anteriores una era de auténtico renacimiento industrial y crítico. Wes Craven había reinventado las reglas del subgénero slasher en 1996 con Scream, una película que no solo funcionaba como ejercicio de terror efectivo, sino como disección metarreflexiva de sus propias convenciones. La inteligencia posmoderna de Scream, su capacidad de citar y subvertir simultáneamente los códigos del horror más elemental, había abierto las compuertas de una industria hambrienta de réplicas. Saber lo que hiciste el último verano, Saber lo que hiciste el último verano 2 y una legión de productos similares inundaron los cines a lo largo de los años posteriores, explotando la misma fórmula de jóvenes fotogénicos perseguidos por amenazas letales. El público adolescente, un segmento demográfico que los estudios habían redescubierto con fervor casi fanático, consumía estos productos con voracidad sostenida. Sin embargo, hacia el cambio de siglo, las señales de agotamiento de esa fórmula eran ya perceptibles. La ironía posmoderna se había sedimentado en cliché, el asesino enmascarado se había vuelto predecible, y el subgénero necesitaba una disrupción genuina. La industria cinematográfica de Hollywood, en los meses inmediatamente anteriores al estreno de Destino Final, ofreció un paisaje complejo y contradictorio. Por un lado, el éxito masivo de El proyecto de la bruja de Blair en 1999, una película de presupuesto ínfimo que recaudó cifras extraordinarias y demostró que el horror podía funcionar sin efectos especiales ni estrellas reconocibles, había sacudido las certezas del establishment. Por otro, títulos como El sexto sentido y Seven habían demostrado que el thriller sobrenatural inteligente y formalmente sofisticado podía conquistar tanto a la crítica como al gran público. New Line Cinema, el estudio que distribuiría Destino Final, era en aquel momento una compañía con credenciales sólidas en el terreno del horror popular. Había construido su reputación sobre la franquicia de Pesadilla en Elm Street y había demostrado instinto certero para identificar propiedades con potencial de franquicia. La pregunta que enfrentaba el proyecto de James Wong era si su propuesta, radicalmente alejada del asesino encarnado, podría encontrar eco genuino
en un mercado acostumbrado a antagonistas físicos y visibles. James Wong era, en el momento de dirigir Destino Final, primordialmente una figura televisiva de reconocido prestigio. Nacido en Hong Kong y criado desde los 10 años en San Diego, California, Wong había construido su carrera al lado de su inseparable colaborador Glenn Morgan, desde los bancos del El Cajon Valley High School, donde ambos forjaron una amistad y una visión creativa compartida que se prolongaría durante décadas. La trayectoria que los llevó hasta el proyecto de Destino Final pasó necesariamente por Expediente X, la serie de Chris Carter que dominó la cultura popular estadounidense de los 90 con su mezcla de procedimiento investigativo, mitología conspirativa y horror sofisticado. Wong y Morgan fueron artífices de algunos de los episodios más celebrados de esa serie en sus primeras temporadas, y su sensibilidad narrativa, marcada por la ambigüedad moral, el horror cotidiano y la presencia constante de fuerzas indescifrables que acechan en los márgenes del ordinario, impregnaría profundamente el ADN de Destino Final. La transición de la televisión al cine representaba para Wong no solo un salto de formato, sino una oportunidad de explorar con mayor libertad, mayor presupuesto y mayor duración las obsesiones temáticas que habían alimentado su obra televisiva. La génesis del proyecto es una de las historias de origen más singulares en la historia reciente del horror cinematográfico, y merece ser narrada con la atención que sus múltiples capas merecen. Jeffrey Reddick era en 1994 un joven escritor de Kentucky, fanático del horror y aspirante a guionista, que trabajaba como interno en New Line Cinema mientras intentaba ganarse un agente literario. Inspirado por un artículo periodístico que describía el caso de una mujer cuya madre, presa de un presentimiento oscuro, le había rogado que no tomara un vuelo determinado, el vuelo que luego se desplomó. Reddick desarrolló esa anécdota real en un guión especulativo para Expediente X. El texto, titulado Flight 180, imaginaba a los agentes Mulder y Scully investigando el caso de Charles Scully, hermano de Dana, personaje apenas esbozado en la mitología del programa, quien había sobrevivido a un accidente aéreo gracias a una premonición y comenzaba a ser perseguido por una serie de muertes inexplicables entre los demás sobrevivientes. El guión era ingenioso, estaba impregnado de la textura narrativa de Expediente X y resultó lo suficientemente convincente para llamar la atención de Craig Perry, ejecutivo de New Line, quien convenció a Reddick de expandir la idea hasta convertirla en un largometraje autónomo. La transformación del guión de Reddick de episodio televisivo a película autónoma implicó cambios sustanciales, no todos ellos bienvenidos por su autor original. Al desprenderse del universo de Expediente X, la historia perdía el andamiaje mitológico de Mulder y Scully, pero ganaba algo más valioso, una identidad propia, un universo conceptual que no debía nada a ninguna franquicia preexistente. Reddick reescribió el guión como historia independiente, y cuando ese texto llegó a manos de Wong y Morgan, quienes mantenían vínculos con New Line y cuya reputación como escritores de Expediente X los convertía en figuras ideales para este material de transición entre la televisión y el cine de horror, la adaptación entró en su fase definitiva. Wong y Morgan produjeron una reescritura sustancial que transformó los personajes, profundizó las implicaciones filosóficas del concepto y afinó los mecanismos narrativos que harían de la película algo genuinamente singular. La reducción del papel de Reddick en el proceso creativo fue fuente de cierta tensión, aunque los tres autores aparecen acreditados en el resultado final. Reddick
por la historia original, Wong y Morgan por el guión de producción. Esta tensión de créditos prefiguraba una complejidad autoral que el tiempo no ha terminado de resolver. La fotografía principal se realizó principalmente en Vancouver, Columbia Británica, con localizaciones adicionales en Toronto, San Francisco y algunos exteriores en la ciudad de Nueva York. Esta elección geográfica resulta significativa desde una perspectiva analítica. Vancouver, con su cielo habitualmente plomizo, su arquitectura anónima capaz de pasar por cualquier ciudad media norteamericana y su infraestructura cinematográfica bien desarrollada, ofrecía un escenario de ambigüedad geográfica que encajaba perfectamente con la vocación universalizante del film. La historia se desarrolla en la ficticia localidad de Mount Abraham, Nueva York, pero los espacios concretos, aeropuertos, casas suburbanas, escuelas secundarias, funerarias, podían pertenecer a cualquier rincón de la Norteamérica media. Esa anonimización deliberada del espacio físico no era accidental. Reforzaba la tesis central del film, según la cual la muerte no discrimina por geografía ni por clase social, y acecha en los objetos más familiares del entorno cotidiano. La producción contó con un presupuesto de $23 millones, una cifra modesta para los estándares de un estudio mayor, pero generosa para un horror de premisa tan conceptual. El proceso de casting reflejó las tendencias del momento y las aspiraciones del proyecto. Devon Sawa, actor canadiense entonces en los albores de la veintena, fue elegido para interpretar al protagonista Alex Browning, y su elección reveló una inteligencia estratégica. Sawa no era el tipo de héroe musculoso y abrumadoramente seguro de sí mismo que el cine de acción del periodo favorecía, sino un joven de aspecto accesible, con una vulnerabilidad física y emocional visible, que resultaba esencial para un personaje cuya función dramática central era la del individuo corriente, enfrentado a fuerzas que lo superan por completo. Wong describiría a Sawa como alguien que poseía una calidad de hombre común que lo hacía accesible, un actor capaz de no aparecer como supremamente seguro de sí mismo, un chico más ordinario que podía asumir las complejidades del rol y convertirse en héroe. Ali Larter, quien había tenido un papel secundario en Varsity Blues, fue elegida para interpretar a Clear Rivers, el personaje femenino de mayor profundidad psicológica. Kerr Smith, Sean William Scott en un papel cómico de notable eficacia. Chad Donella, Amanda Dedmer y Kristen Cloak completaban un ensamble de jóvenes actores que representaban con bastante fidelidad las tipologías arquetípicas del horror adolescente de la época. La joya extraña del casting, sin embargo, fue Tony Todd, el imponente actor de voz grave y presencia casi sobrenatural que había ganado notoriedad gracias al personaje de Candyman, quien fue elegido para el rol del misterioso enterrador William Bloodworth. Las expectativas previas al estreno eran moderadas, pero optimistas dentro de los parámetros conservadores de New Line. El estudio no apostaba por un fenómeno masivo de taquilla, sino por un éxito sólido dentro de su nicho natural, el público adolescente aficionado al horror. Y la campaña de marketing reflejó esa prudencia estratégica. El tráiler enfatizaba la secuencia del accidente aéreo, el momento visual más espectacular del film, sin revelar demasiado sobre la mecánica narrativa que constituiría la verdadera innovación del proyecto. Las proyecciones de prueba generaron tensiones con la dirección creativa. El productor Bob Shaye, jefe del estudio, insistió en modificaciones al desenlace original, y Wong y Morgan debieron negociar con dificultad para preservar aspectos esenciales de su visión. Esta fricción entre el impulso artístico de los realizadores y las exigencias comerciales del estudio
es un elemento constitutivo de la historia de Destino Final y prefigura la tendencia de la franquicia a oscilar perpetuamente entre la ambición conceptual y las demandas del espectáculo puro. En el panorama del horror cinematográfico de finales de los 90 y principios de los 2000, la propuesta de Destino Final representaba una ruptura epistemológica respecto a los códigos establecidos del género. Los slashers post-Scream seguían dependiendo de un antagonista encarnado, un cuerpo humano o parahumano que ejercía la violencia de manera visible, identificable, susceptible de ser enfrentado o huido. La tradición del horror sobrenatural, por su parte, ofrecía antagonistas espectrales o demoníacos, que, si bien carecían de corporeidad plena, seguían siendo entidades localizables, con motivaciones más o menos inteligibles y nombres propios. Destino Final eliminaba radicalmente ambas posibilidades. Su antagonista no tenía nombre propio, no tenía cuerpo, no tenía motivaciones que no fueran el mero cumplimiento de un orden cósmico impersonal. La muerte como fuerza abstracta del universo, no como personaje narrativo, sino como principio ontológico, era el villano más radical que el horror popular norteamericano había imaginado desde hacía mucho tiempo. Y la película apostaba por sostener esa abstracción sin ceder a la tentación de personificarla o domesticarla. Esta decisión era filosóficamente ambiciosa y narrativamente arriesgada, y el hecho de que la película la sostuviera con coherencia suficiente para construir un universo de franquicia duradero constituye uno de sus logros más notables. La proximidad temporal entre Destino Final y el cambio de milenio no es, desde una lectura cultural retroactiva, meramente accidental. El fin de siglo había saturado el imaginario occidental con reflexiones sobre la transitoriedad, el destino y la fragilidad de los sistemas que organizan la existencia humana. En los medios de comunicación, en la literatura popular y en el discurso cotidiano, circulaba una angustia difusa ante la posibilidad de que el orden conocido colapsara sin previo aviso, de que las certezas acumuladas a lo largo de décadas pudieran evaporarse en un instante de falla sistémica. Destino Final capturaba esa angustia con precisión casi involuntaria. Sus personajes son jóvenes que han construido una pequeña certeza: sobreviví, me salvé, para descubrir que esa certeza es ilusoria, que el sistema que los rodea ha registrado su deuda y viene a cobrarla con intereses. La inseguridad radical ante el futuro, la imposibilidad de planificar con seguridad, la amenaza que emana de los propios objetos cotidianos sin que medie ninguna voluntad humana malévola. Todo ello resonaba con las frecuencias emocionales de un periodo histórico cargado de incertidumbre existencial colectiva. El film llegaba en el momento exacto en que su premisa resultaba más perturbadoramente pertinente. La investigación previa de producción que realizaron Wong y Morgan incluyó una revisión cuidadosa de las teorías del diseño de la muerte que circulaban en los medios especializados en psicología del duelo y en los estudios filosóficos sobre la fatalidad. El concepto de que la existencia humana obedece a un plan cuya lógica supera la comprensión individual, presente en tradiciones tan diversas como el determinismo estoico, el predestinacionismo calvinista o las filosofías orientales del karma, fue integrado en la arquitectura narrativa del film de manera que resultara reconocible sin ser doctrinaria. La película no toma partido por ninguna cosmología específica. No afirma que exista un Dios que diseña la muerte, ni que la naturaleza opere con una lógica burocrática. Se limita a proponer que hay un orden, que ese orden fue perturbado, y que la perturbación
tiene consecuencias. Esta apertura teológica es tan deliberada como generativa. Permite que cada espectador proyecte sobre el mecanismo narrativo sus propias creencias o terrores particulares sobre la naturaleza del destino. La historia comienza en un aeropuerto, espacio que la cultura contemporánea ha convertido en uno de los escenarios de máxima concentración de ansiedades modernas. Alex Browning, estudiante de 17 años de Mount Abraham, Nueva York, se prepara junto a su grupo de compañeros de clase para abordar el vuelo 180 de Boli Airlines con destino a París, donde realizarán un viaje escolar de intercambio cultural. La atmósfera del aeropuerto está cargada de la energía particular de las partidas colectivas. El bullicio de adolescentes emocionados, la impaciencia contenida de los adultos que los supervisan, el zumbido omnipresente de los sistemas de megafonía y las cintas transportadoras. Alex, sin embargo, muestra desde los primeros momentos una disposición nerviosa que supera el nerviosismo ordinario del viajero novel. Su madre intenta retirar la etiqueta del equipaje de su vuelo anterior, un gesto mundano de limpieza doméstica, y Alex reacciona con una alarma desproporcionada, convencido de que ese pequeño acto podría traer mala suerte. Esta presentación inicial establece a Alex como un individuo acusadamente supersticioso, sensible a las señales del mundo material de una manera que sus compañeros consideran excéntrica. Y esa sensibilidad será la clave de todo lo que sigue. A bordo del vuelo 180, mientras los demás pasajeros se acomodan y se distribuyen los rituales ordinarios del viaje aéreo, las instrucciones de seguridad ignoradas, el reparto de bebidas, la elección de películas en los pequeños monitores, Alex cae en una especie de trance o visión que la película presenta visualmente como una experiencia simultáneamente onírica y hiperrealista. En esa premonición que se desarrolla ante el espectador con la claridad inquietante de una escena real, el vuelo despega con normalidad antes de que una serie de fallos mecánicos en cascada, turbulencias, ruptura de turbinas, ignición del combustible, conduzca a una explosión catastrófica que destruye el avión en pleno vuelo, matando a todos los presentes, incluyendo al propio Alex. La secuencia está construida con un virtuosismo técnico considerable. La escalada de señales ominosas, el intento fallido de los pilotos de contener el desastre, la violencia final de la explosión, todo ello se desarrolla con una verosimilitud física que convierte la visión en algo físicamente opresivo para el espectador. Cuando Alex despierta del trance al inicio de la película, en la realidad diegética aún no han abordado el avión. Su estado de terror y confusión es tan visceralmente convincente que funciona como un disparador de la acción sin que la lógica de la premonición requiera ninguna explicación ulterior. La reacción de Alex ante su visión en el interior del avión ya real y ya en movimiento se desarrolla con una urgencia que escala rápidamente desde la inquietud individual hasta el pánico declarado. Al reconocer en los eventos que se suceden, las turbulencias iniciales, una pequeña mancha de vino en la camisa de un compañero, el movimiento particular de un reloj, los mismos detalles exactos que había visto en su premonición, Alex comienza a gritar que el avión va a explotar, generando la alarma y la confusión previsibles entre pasajeros y tripulación. El resultado de ese pánico es que Alex y 6 personas más son expulsados del avión antes de que éste despegue definitivamente. Su amigo, Todd Wagner, el antagonista, Carter Horton,
y su novia Terry Chaney, la profesora Valerie Lewton, el excéntrico Billy Hitchcock y la solitaria Claire Rivers, una joven que parece haber reconocido algo genuino en el terror de Alex, aunque no pueda articularlo. Minutos después, desde la terminal del aeropuerto, el pequeño grupo contempla con incredulidad y horror creciente cómo el vuelo 180 explode exactamente como Alex había visto. Este momento, la explosión real, la confirmación brutal de que la premonición era una advertencia genuina, constituye el pivote dramático del primer acto, y la película lo ejecuta con una economía de recursos que hace la brutalidad aún más efectiva. No hay música triunfal, no hay slow motion glorificador, solo la explosión y el silencio estupefacto de los sobrevivientes. Las semanas que siguen a la catástrofe del vuelo 180 están marcadas por la investigación de las autoridades, la cobertura mediática del accidente y los propios procesos de duelo de los sobrevivientes. Dos agentes del FBI, Wayne y Shrek, interrogan a Alex repetidamente, convencidos de que su conocimiento previo del accidente lo convierte en sospechoso o, en el mejor de los casos, en una anomalía que requiere explicación. Alex mismo lucha por comprender la naturaleza de su visión y por procesar la muerte de los 127 pasajeros y tripulantes que viajaban en el vuelo que él, de forma involuntaria, no pudo salvar. Esta primera sección post-catástrofe establece el tono moral del film con más matices de lo que se le suele reconocer. Alex no es un héroe triunfante, sino un superviviente culpable. Un joven que cargará con el peso de haber visto sin poder articular a tiempo su visión en términos que otros pudieran comprender. La película sugiere que la capacidad profética no es un don, sino una carga, que ver el futuro sin poder modificarlo en todas sus dimensiones, los compañeros salvados son 6 de los 127 que habrían muerto. Es una forma particular de tormento existencial. La primera muerte entre los sobrevivientes del vuelo 180 llega aproximadamente un mes después del accidente, y su naturaleza establece el modelo que seguirán todas las muertes subsiguientes de la franquicia. Todd Wagner, el mejor amigo de Alex, es encontrado ahogado en su bañera en circunstancias que las autoridades clasifican inicialmente como suicidio. La escena de la muerte de Todd es extraordinaria en su construcción. La audiencia asiste a una serie de pequeños eventos domésticos: el goteo de un grifo, el desplazamiento de una pastilla de jabón, el enredamiento gradual de una manguera de ducha, que se encadenan con la lógica implacable de una trampa mecánica, hasta que Todd, incapaz de liberarse, muere estrangulado por la manguera que se ha enrollado en su cuello. No hay mano humana, no hay intención malévola, no hay figura oscura al acecho, solo la concatenación de objetos ordinarios obrando en conjunto con una precisión que solo puede ser el resultado de un diseño invisible. Esta muerte establece la firma visual y narrativa del film. La muerte trabaja a través de lo cotidiano, convirtiendo cada elemento del entorno doméstico en un potencial instrumento de ejecución. El genio de la propuesta reside en que esa cotidianidad amplifica el horror en lugar de atenuarlo. La muerte de Valerie Lewton, la profesora del grupo, supone una escalada significativa en la espectacularidad y la violencia de las secuencias de eliminación. La escena transcurre en la cocina de su casa, ese espacio de familiaridad doméstica por excelencia, y despliega una cadena de eventos que incluye un cuchillo que cae sobre su cuello
infligiéndole una herida inicialmente no mortal, una explosión provocada por el vodka que ella había derramado y el encendedor con el que intentaba calmar sus nervios, y finalmente el impacto de una silla sobre su cuerpo ya inconsciente, cuando la explosión la lanza contra los objetos de la habitación. Esta muerte es particularmente significativa porque la película la precede con un momento de aparente salvación. Alex llega a la casa de la profesora convencido de haber descifrado el orden de las muertes, y parece estar a tiempo de advertirla. Pero las señales de peligro que Alex detecta, el cuchillo, el vodka, el encendedor, solo precipitan la cadena de eventos en lugar de interrumpirla, revelando que la intervención bien intencionada del protagonista puede, en determinadas circunstancias, convertirse en un eslabón involuntario en la cadena causal de la muerte. Esta paradoja, que intentar salvar puede contribuir a matar, es uno de los elementos más perturbadores de la dramaturgia de Destino Final. La muerte de Terry Chaney, la novia de Carter, ocurre de manera abrupta y casi casual en la mitad del film, y su brutalidad calculadamente inesperada convierte el momento en uno de los más efectivos del género en ese periodo. Terry está en medio de una acalorada discusión callejera con Carter cuando, sin ninguna preparación narrativa aparente, un autobús la atropella a toda velocidad, eliminándola del mapa en una fracción de segundo. La ausencia de música de suspenso, la falta de señales de advertencia, la brevedad casi obscena del evento, todo conspira para crear un choque que opera en un nivel más profundo que el susto convencional. Esta muerte es la más seca, la más sin adornos de todo el film, y precisamente por ello resulta la más inquietante en sus implicaciones. Si la muerte puede llegar así, sin preparación, sin dramaturgia, sin que el individuo tenga siquiera tiempo de procesar lo que está ocurriendo, entonces ningún espacio público, ningún momento de cotidianidad ordinaria puede ser considerado seguro. La película explota aquí el miedo más primario y más racional. No el miedo a los monstruos, sino el miedo a la imprevisibilidad radical del mundo físico. La figura de William Bloodworth, el enterrador interpretado por Tony Todd, irrumpe en la narración cuando Alex y Claire acuden a la funeraria donde reposa el cuerpo de Todd. Bloodworth es uno de los personajes más fascinantes e indefinibles del film. Su presencia en la historia es breve, pero desproporcionadamente significativa, ya que articula por primera vez de manera explícita la lógica de la amenaza que se cierne sobre los sobrevivientes. Con su voz cavernosa y su actitud de conocimiento sereno que bordea el regodeo, Bloodworth explica a Alex y Claire que la muerte tiene un diseño, que ese diseño fue perturbado y que la muerte está recuperando sistemáticamente a quienes le fueron arrebatados. Lo que hace que el personaje trascienda la función de simple expositor narrativo es la ambigüedad radical de su naturaleza. ¿Es Bloodworth un agente de la muerte? ¿Alguien que colabora con la fuerza cósmica que persigue a los sobrevivientes? ¿Es un observador que ha acumulado este conocimiento a través de años de trabajo con los muertos? ¿O es él mismo una manifestación o un símbolo de la muerte? La película rehúsa resolver esta ambigüedad y la performance de Todd, que combina una autoridad solemne con destellos de algo que podría ser humor negro o complicidad oscura, la alimenta deliberadamente. El deterioro de las relaciones entre los sobrevivientes constituye una línea dramática paralela de notable riqueza. Carter Horton, el joven más agresivo del grupo, culpa públicamente a Alex de las muertes de sus compañeros, argumentando que la premonición y el desembarco forzado del avión han desatado la cadena de catástrofes que ahora los persigue.
Esta acusación tiene una lógica perversa que la película se toma en serio. Si no hubieran desembarcado, habrían muerto todos en el accidente, pero las muertes individuales que siguen son directa consecuencia de esa supervivencia. Carter encarna la tentación de encontrar un culpable humano, de proyectar la angustia ante la muerte impersonal sobre la figura concreta de alguien a quien se pueda odiar. Su hostilidad hacia Alex es tanto más comprensible cuanto más irracional. Necesita un responsable, porque la idea de una muerte sin responsable, de una fatalidad sin sujeto, resulta insoportable. Clear Rivers, por su parte, ocupa el polo opuesto. Es la única del grupo que desde el principio parece intuir que Alex no es el enemigo, sino el único aliado posible, y su apertura hacia él construye el núcleo emocional de la segunda mitad del film. Alex, convencido de haber descifrado el orden de las muertes según la posición que cada sobreviviente ocupaba en el avión durante la premonición, intenta advertir al siguiente en la lista: Billy Hitchcock, el personaje más cómico del grupo, quien muere en una secuencia en la que una cadena de eventos desencadenada por un accidente de tráfico culmina con la decapitación del joven por un fragmento metálico del parabrisas destrozado. La muerte de Billy se produce en el momento en que Alex cree haber salvado a Carter, lo que introduce la idea de que desviar el orden del diseño de la muerte crea perturbaciones que recaen sobre otro de los supervivientes. Esta mecánica, que Alex intervenga para salvar a alguien, transfiere la amenaza inmediata al siguiente en el orden, convierte la película en un problema narrativo de lógica implacable, un rompecabezas existencial en el que cada decisión tiene consecuencias que afectan al colectivo de manera impredecible. La dimensión colectiva de la supervivencia, la idea de que sobrevivir juntos implica responsabilidades mutuas que nadie pidió asumir, eleva el film por encima del mero ejercicio de suspense, hacia algo más próximo a la reflexión moral. La resolución del primer diseño narrativo, la secuencia de muerte según el orden del vuelo 180, lleva a Alex a convencerse de que él mismo es el siguiente en morir. Actuando en consecuencia, se aísla voluntariamente en una cabaña en el bosque, privando a los demás de su presencia para asegurarse de que su muerte no arrastre a nadie más. Esta decisión de autoexilio tiene una dimensión de nobleza sacrificial que la película no enfatiza de manera grandilocuente, sino que deja flotar en la superficie del gesto sin adornarlo. Alex acepta su propia muerte, si eso significa que los demás sobrevivirán. Sin embargo, la cabaña en el bosque se convierte en el escenario de una nueva secuencia de señales ominosas. Corrientes eléctricas, una vela que gotea sobre el papel de periódico, el vinilo que comienza a girar solo, que Alex interpreta como indicios de que su muerte está próxima. La película construye esta sección con una acumulación de tensión que descansa fundamentalmente en la manipulación del ambiente. El viento, la electricidad, la luz temblorosa son los actores de una escena en la que el ser humano es apenas un espectador nervioso de los procesos del mundo material. Clear Rivers, que ha permanecido en contacto epistolar con Alex durante su retiro, acude a buscarlo cuando comprende que el aislamiento no es la respuesta. La secuencia climática en la cabaña y sus alrededores despliega una serie de amenazas en cascada: cables eléctricos caídos, un generador que explota, un incendio que se propaga, que ponen en peligro tanto a Clear como al propio Alex. La intervención de Alex para salvar a Clear
lo pone a él en peligro, y el film hace entonces algo inesperado. Carter Horton reaparece para salvar a Alex, completando un arco dramático que lo lleva de antagonista declarado a agente de la salvación. Esta redención de Carter no es gratuita ni mecánica. Ha sido preparada a través de la evolución emocional del personaje, que ha pasado del nihilismo agresivo a una forma de angustia ante su propia inminencia mortal, que lo abre a la solidaridad. La mecánica de la muerte, sin embargo, no ha terminado. La película concluye con un epílogo ambientado en París, donde Alex, Clear y Carter celebran haber sobrevivido, pero una nueva señal ominosa, idéntica en estructura a las que precedieron las muertes anteriores, indica que el ciclo va a comenzar de nuevo. El epílogo parisino, con el que concluye la película, funciona como una declaración de principios sobre la naturaleza del universo que Destino Final ha construido. No hay victoria definitiva sobre la muerte, solo aplazamientos. La escena en la que Alex reconoce los signos del peligro inmediato, mientras Carter y Clear discuten sobre si la supervivencia fue genuina o meramente una deuda demorada, cierra el film con una apertura hacia el horror que se niega a ofrecer el cierre emotivo que el cine de género convencional promete. Wong eligió, en la versión final de la película, un final relativamente abierto que insinúa la continuación del ciclo sin hacerlo explícito. El signo del peligro aparece, Alex lo reconoce, el film corta negro antes de que la amenaza se materialice. Esta negativa a mostrar la muerte final, o la salvación final, es formalmente coherente con la filosofía del film, pero generó resistencia en las proyecciones de prueba, donde el público esperaba una resolución más categórica. La negociación con New Line Cinema sobre este final fue, según el testimonio de los propios realizadores, uno de los momentos de mayor tensión en la producción, y el compromiso alcanzado representa una de las pocas instancias en que las exigencias comerciales del estudio lograron moderar la visión más radical de los directores. La caracterización de Alex Browning es, en muchos sentidos, el corazón dramático del film y el punto sobre el que pivota toda la arquitectura narrativa. Alex no es un héroe en el sentido convencional. No posee habilidades especiales, más allá de su capacidad premonitoria. No exhibe la confianza en sí mismo que el género suele otorgar a sus protagonistas, y su trayectoria no describe un arco de aprendizaje hacia la maestría, sino un proceso de descubrimiento de los límites absolutamente reales de la agencia humana. Su superstición inicial, esa angustia ante la etiqueta del equipaje que abre el film, es el primer indicador de que Alex es un individuo que ya opera en un mundo en el que los signos materiales tienen significado oculto, en el que la realidad ordinaria encripta advertencias que la mayoría de las personas no están equipadas para leer. La premonición no cae sobre él como un don inesperado, sino como la confirmación de una sensibilidad que ya estaba presente, latente, esperando el evento suficientemente dramático para activarse. Devon Sawa construyó el personaje con una atención cuidadosa a esta especificidad psicológica, privilegiando la reactividad sobre la proactividad y convirtiendo el terror físico visible, el temblor, la sudoración, la mirada que escanea compulsivamente el entorno en busca de señales, en el lenguaje corporal dominante de su actuación. La transformación que Alex experimenta a lo largo del film es menos un arco tradicional de desarrollo del carácter que un proceso de aceptación progresiva e incompleta de su condición.
Al principio de la película, Alex reacciona a su premonición con el impulso natural de salvarse a sí mismo y salvar a quienes puede. Su motivo primario es el terror a la muerte, no la responsabilidad hacia los demás. A medida que la muerte comienza a reclamar a los sobrevivientes uno por uno, Alex se ve forzado a asumir un papel que nadie le ha asignado formalmente, el de guardián del grupo. El único que posee un conocimiento parcial del peligro y que, por tanto, carga con la obligación moral de intentar prevenirlo. Esta transición de sujeto aterrorizado a agente responsable no se produce sin costes. La culpa ante cada muerte que no pudo evitar, la sospecha de los demás y de las autoridades, el aislamiento que deriva de ser el portador de un conocimiento que nadie más quiere asumir. En la actuación de Sawa, esta carga se acumula visiblemente en cada escena, construyendo un retrato de agotamiento emocional que da al film una textura de peso que trasciende el simple ejercicio de horror. Clea Rivers es el personaje más interesante de Destino Final desde el punto de vista de la construcción dramática, y quizás el más desaprovechado por las limitaciones de espacio que impone la narrativa del horror colectivo. Su nombre es una de las múltiples capas de significado simbólico que el film despliega. Clear, claro, transparente, sin obstrucciones, frente a la opacidad del destino que la rodea. La historia personal que la película sugiere sin desarrollar completamente la presenta como una joven que ya antes de la catástrofe del vuelo 180 se había construido un aislamiento protector del mundo. Es la única de los sobrevivientes que llega al aeropuerto sola, sin ningún lazo de amistad visible con los demás estudiantes. Y esta soledad deliberada se revela gradualmente como una estrategia de autoprotección ante un mundo que percibe como peligroso. Ali Larter aportó al personaje una contención actoral que en las manos de otro intérprete podría haber resultado en frialdad inexpresiva, pero que en su lectura se convierte en una forma de vigilancia constante. Clear no sonríe fácilmente, no exhibe las emociones expansivas de sus compañeros, porque ha aprendido que la apertura emocional implica vulnerabilidad. Su gradual apertura hacia Alex, la única relación genuina que permite que el film tenga un núcleo humano, es tanto más emocionante cuanto más difícil resulta para ella. Carter Horton encarna una tipología que el horror adolescente de la época utilizaba frecuentemente. El joven masculino agresivo, físicamente dominante, socialmente hegemónico en el microcosmos de la secundaria, pero que Destino Final trata con más matices de lo habitual. La hostilidad de Carter hacia Alex no es, en el fondo, arrogancia sino terror mal canalizado. Carter no puede tolerar la idea de que su supervivencia dependa de la percepción de otro, de que haya una inteligencia en el universo que lo ha registrado como deudor, de que su poderío social no tenga ningún valor ni relevancia en la ecuación cósmica que lo tiene en su mira. La muerte que lo persigue es perfectamente democrática, perfectamente indiferente a los rangos y jerarquías que definen la experiencia adolescente. Y esa indiferencia es precisamente lo que Carter no puede aceptar. Kel Smith navegó este arco con convicción creciente, construyendo la hostilidad inicial del personaje con suficiente verosimilitud como para que la redención en el clímax resultara emotiva sin parecer gratuita. La escena en que Carter decide lanzarse frente a un tren en movimiento, una especie de desafío nihilista a la muerte, una provocación existencial que equivale a decir que si la muerte quiere llevarlo, que lo lleve en sus propios términos, es el momento más rico de su trayectoria dramática y uno de los más filosóficamente densos del film. Valerie Luton, la profesora, cumple una función dramática más reducida, pero no carente de resonancias.
Como adulta del grupo, su presencia en la narrativa de los sobrevivientes plantea una pregunta implícita sobre la diferencia generacional en el procesamiento de la conciencia de la propia mortalidad. Los estudiantes, en la primera flor de la juventud, se enfrentan a la muerte desde la sorpresa total, desde la convicción, aún no erosionada por la experiencia, de que la muerte es algo que les ocurre a los demás o a los viejos. Lewton, en cambio, ha vivido lo suficiente como para saber que la muerte es una posibilidad real, y su horror ante la situación tiene una textura diferente, más resignada, y quizás por ello más auténtica. Su relación con Alex antes de su muerte pasa por un momento de reconciliación parcial que la película maneja con sensibilidad. En el momento en que podría simplemente eliminarla como un obstáculo narrativo, el guión le otorga un gesto de humanidad hacia Alex que convierte su muerte en una pérdida genuina. Kristen Cloak, esposa de Glenn Morgan en la vida real, habitual colaboradora de la dupla Wong-Morgan en sus proyectos televisivos, aportó al personaje una presencia actoral sólida que trascendía los límites del rol secundario. Todd Wagner, el amigo íntimo de Alex cuya muerte inicia la cadena de eliminaciones post-catástrofe, tiene en el film un tiempo de pantalla relativamente breve, que Chad Donella utiliza con eficiencia para establecer la complicidad entre los dos jóvenes. La muerte de Todd, la más doméstica, la más silenciosa de todas, tiene una resonancia especial, precisamente porque es la primera, porque ocurre antes de que el espectador haya aceptado plenamente las reglas del juego que la película está estableciendo. Cuando Todd muere, el film todavía tiene la capacidad de sorprender. Todavía puede hacer que el espectador dude de su propia lectura de los eventos. ¿Fue un suicidio? ¿Fue un accidente ordinario? La ambigüedad que la película mantiene por un momento, antes de que Bloodworth confirme la lógica del diseño, es uno de sus logros dramáticos más sutiles. Billy Hitchcock, interpretado por un joven Sean William Scott en uno de sus primeros roles cinematográficos, funciona como alivio cómico, un recurso del horror clásico que la película emplea con competencia, sin profundizar excesivamente en su dimensión humana. Su muerte, abrupta y visceral, es tanto más efectiva cuanto más el espectador ha sido llevado a verlo como el personaje que parece menos amenazado. El trabajo de Tony Todd como William Bloodworth merece una consideración específica, porque representa una de las actuaciones más memorables del film y una de las más inteligentemente concebidas desde el punto de vista de la dirección actoral. Todd, cuya presencia física es de por sí imponente, con su 1,93 m de altura, su piel oscura y su voz de barítono grave que parece surgir de las profundidades de la tierra, era la elección perfecta para un personaje que debía funcionar simultáneamente como expositor narrativo, figura amenazante y símbolo de la muerte misma. La clave de su actuación reside en lo que no dice, en los silencios que rodean sus revelaciones. Bloodworth habla en un tono de confesión a medias, como alguien que posee más conocimiento del que está autorizado a compartir. Y esa contención deliberada crea un aura de misterio que ninguna cantidad de diálogo explícito podría haber construido con mayor eficacia. El guión original destinaba al personaje un papel más extenso, pero la decisión de reducir su presencia a una aparición breve resultó en retrospectiva acertada. Bloodworth es más poderoso como aparición que como personaje desarrollado, más perturbador en su brevedad que en cualquier extensión que podría haber dispersado su efecto.
La fotografía de Robert McLachlan, director de fotografía canadiense que trabaja habitualmente en el ecosistema de producciones de Vancouver, define el lenguaje visual de Destino Final con una coherencia que merece ser analizada en sus principios constitutivos. McLachlan optó por una paleta cromática dominada por tonos azulados y verdes desaturados, colores que en el contexto del horror contemporáneo de la época, post-Matrix, en pleno auge de la corrección de color digital, evocaban tanto la frialdad clínica de lo forense como la luz artificial de los espacios institucionales. Esta paleta tiene una función semántica precisa. Deshumaniza sutilmente los espacios representados, los extrae del registro de lo doméstico cálido para instalarnos en un territorio visual de leve extrañeza, que hace que incluso las cocinas y los cuartos de baño más ordinarios parezcan potencialmente hostiles. La iluminación privilegia las fuentes diegéticas, las luces fluorescentes de los corredores, las lámparas de escritorio, los neones de los espacios públicos, sobre la iluminación de estudio convencional, lo que contribuye a la textura documental que el film adopta selectivamente para maximizar el impacto de sus secuencias más violentas. La composición del encuadre en Destino Final opera bajo un principio que podríamos denominar la democratización de la amenaza. McLachlan y Wong componen el plano de manera que ningún elemento del fondo pueda ser descartado como mero decorado. Ningún objeto del entorno pueda ser percibido como neutro. La cámara se detiene con frecuencia sobre detalles que en un film convencional pasarían desapercibidos. El cable de una lámpara que roza el suelo húmedo, el destornillador que ha caído a centímetros de un enchufe sin cubrir, la ventana que no cierra del todo y permite la entrada del viento, creando un régimen de atención paranoica que entrena al espectador a ver el mundo como una trampa latente. Esta estrategia tiene sus antecedentes en los mejores filmes de Hitchcock: El hombre que sabía demasiado, La ventana indiscreta, donde el encuadre preciso como agente de tensión convierte la mirada del espectador en un instrumento de angustia. Pero Wong la adapta a un contexto contemporáneo y más explícitamente materialista. No es el espía que acecha desde el otro edificio, sino la acumulación de objetos ordinarios que ya está en la habitación lo que amenaza. El diseño de producción, a cargo de John Willett, construyó los espacios del film con una atención al detalle que pasa inadvertida en la visión casual, pero que resulta fundamental en el análisis. Cada uno de los escenarios domésticos de Destino Final, las casas de los diferentes sobrevivientes, la funeraria de Bloodworth, el aula escolar donde se produce el briefing del viaje a París, está saturado de objetos que podrían funcionar como agentes de muerte si se dieran las condiciones apropiadas. Esta saturación objetual no es accidental. El departamento de arte trabajó con los guionistas para identificar qué elementos de cada escenario serían utilizados en las secuencias de muerte, y los colocó de manera que su presencia resultara justificada y natural en una primera lectura, pero que en retrospectiva revelara la meticulosa planificación de la muerte. La funeraria de Bloodworth merece una mención especial. Willett diseñó el espacio como un lugar de transición entre el mundo de los vivos y el de los muertos. Un espacio en el que los elementos de la vida ordinaria, muebles, flores, marcos de ventanas, coexisten con los instrumentos y los rituales del manejo de los cuerpos, creando una atmósfera de familiaridad perturbada que encaja perfectamente con la ambigüedad del personaje que la habita. La partitura de Shirley Walker es uno de los elementos más frecuentemente subestimados de Destino Final, y su análisis revela una inteligencia compositiva que supera ampliamente las exigencias del subgénero. Walker, una de las pocas compositoras de música cinematográfica con carrera sostenida en Hollywood
durante los años 90 y principios de los 2000, construyó para la película una textura sonora que combina el lenguaje de la tradición orquestal del horror, cuerdas en registros agudos, bronces amenazantes, percusión irregular que imita el ritmo del corazón acelerado, con elementos de la música electrónica y del diseño sonoro más experimental. La partitura rechaza deliberadamente las convenciones del jumpscare musical, ese pico sonoro repentino y violento que se ha convertido en el recurso más abusado del horror contemporáneo, en favor de una construcción de la tensión más sostenida y más sutil, que trabaja sobre la ansiedad latente del espectador en lugar de sorprenderlo con estímulos puntuales. El uso de la música diegética es también notable. El detalle de que John Denver, cuya propia muerte en un accidente de avioneta en 1997 era reciente en la memoria colectiva del público, funcione como señal de advertencia para Alex, con sus canciones sonando como presagios de las muertes inminentes, añade una capa de referencia cultural que enriquece el sistema de señales del film. El montaje de James Koblenz define el ritmo narrativo del film con una fluidez que disimula su complejidad técnica. Las secuencias de muerte están construidas sobre un principio de acumulación gradual seguida de resolución súbita. Koblenz monta la preparación de cada trampa con una lentitud deliberada que crea una tensión insoportable, y luego ejecuta la muerte con una velocidad que no da tiempo al espectador de procesar lo que está viendo antes de que ya haya ocurrido. Esta simetría temporal, la larga preparación seguida de la ejecución instantánea, tiene una función retórica precisa. El tiempo largo de la preparación pertenece al espectador, que tiene la ilusión de poder intervenir. El tiempo corto de la muerte pertenece a la muerte, que opera sin miramientos ni dilaciones. El montaje de la secuencia del accidente aéreo en la premonición de Alex es particularmente elaborado. Koblenz construye la escalada de señales ominosas con una ritmización que acelera progresivamente, como una cuenta atrás cuyos intervalos se comprimen, y resuelve la explosión con un corte a negro que es más aterrador en lo que omite que en lo que muestra. El diseño sonoro del film, supervisado por Eric J. Batut, opera en colaboración estrecha con la fotografía y el montaje para construir un régimen auditivo de paranoia cotidiana. Batut y su equipo prestaron atención particular a los sonidos ambientales del entorno doméstico. El zumbido de los electrodomésticos, el crujido de la madera de las casas suburbanas, el silbido del viento a través de las grietas de las ventanas, y los amplificaron hasta el límite de lo audible, hasta el punto en que el espectador los percibe sin poder identificarlos del todo conscientemente. Este trabajo sobre el umbral de la percepción sonora contribuye a la sensación de malestar difuso que caracteriza la experiencia de ver la película. Algo está mal, algo suena de manera ligeramente incorrecta, pero no es posible precisar exactamente qué. Los Dolby Digital del sistema de sonido de los cines de la época permitían una separación de canales que la película explota para crear la ilusión de que las amenazas sonoras provienen de diferentes direcciones simultáneamente, envolviendo al espectador en la misma red de peligros impredecibles que atrapa a los personajes. La secuencia de créditos iniciales del film es un objeto de análisis en sí misma. El diseño de los títulos, con letras que se forman y disuelven a través de imágenes de nubes, luz solar, sombras proyectadas, establece desde el primer momento un régimen visual que oscila entre lo bello y lo amenazante, convirtiendo los fenómenos atmosféricos ordinarios
en signos potencialmente premonitorios. Esta apertura que insiste en la ambigüedad de lo natural, en la imposibilidad de distinguir entre el sol benigno y el sol que anuncia la tormenta, prepara al espectador para un film en el que ningún elemento del entorno puede ser leído en un único registro. El uso del texto durante los créditos, los nombres de los actores y el equipo técnico aparecen y desaparecen como fantasmas, anticipa la mecánica narrativa de la historia. Presencias que se materializan brevemente antes de ser borradas por una fuerza invisible. El tema central de Destino Final, la imposibilidad de escapar a la muerte una vez que el orden ha sido perturbado, conecta con una de las preguntas más persistentes de la filosofía occidental, la tensión entre determinismo y libre albedrío. Desde los estoicos griegos, que postulaban un cosmos gobernado por el logos universal, del que ningún ser humano podía sustraerse, hasta el calvinismo protestante, con su doctrina de la predestinación absoluta, pasando por el fatalismo oriental, que contempla cada destino individual como hilo inamovible en el tejido cósmico. La tradición intelectual humana ha debatido sin cesar si las decisiones individuales tienen algún peso real en la configuración del futuro propio o si son simplemente la ilusión de agencia dentro de un sistema cuya lógica se escapa completamente a la comprensión individual. Destino Final no resuelve este debate filosófico, sería ingenuo esperarlo de un filme de horror popular, pero lo pone en escena con una claridad narrativa que lo hace accesible en términos emocionales. Alex y sus compañeros son individuos que genuinamente creen poder intervenir en su propio destino, y la película los confronta sistemáticamente con la evidencia de que esa creencia, por más moralmente admirable que sea, carece de eficacia real. La idea del diseño de la muerte, ese orden en el que los supervivientes estaban destinados a morir, introduce en el film una dimensión burocrática de lo cósmico que resulta al mismo tiempo absurda y aterradora. La muerte en Destino Final no actúa por malicia, no persigue a Alex y sus compañeros por odio ni por sadismo, sino por una especie de contabilidad ontológica, por la necesidad de equilibrar un libro de cuentas en el que hay anotadas deudas que deben ser saldadas. Esta conceptualización burocrática de la muerte tiene resonancias con la tradición literaria del absurdo, particularmente con Kafka, cuyo universo narrativo se organiza alrededor de sistemas administrativos que operan según una lógica interna completamente racional, pero impenetrable para los individuos que deben navegar por ellos. El Alex Browning de Destino Final es, en cierto sentido, un Joseph K. contemporáneo, alguien que ha sido registrado como deudor por un sistema cuyas reglas no le fueron explicadas, que intenta desesperadamente comprender esas reglas para sobrevivir dentro de ellas, y que descubre que la comprensión parcial no equivale a la inmunidad. La función del conocimiento en Destino Final merece un análisis específico, porque el film propone una epistemología del horror particularmente sombría. Alex posee conocimiento. La premonición le ha dado acceso a información sobre el futuro que los demás no tienen. Pero ese conocimiento no es suficiente para evitar las muertes. El problema no es solo que Alex no pueda predecir con exactitud suficiente los mecanismos de cada muerte para prevenirla. Es que su intervención en el orden del diseño genera perturbaciones que desplazan, pero no anulan la amenaza. El conocimiento en el universo de Destino Final es una forma de responsabilidad sin poder, de carga sin compensación. Esta postura epistemológica es extraordinariamente pesimista
y en cierto modo muy moderna. En un mundo de sobreabundancia informativa, en el que tenemos acceso a más datos que ningún otro periodo histórico, pero somos incapaces de traducir ese acceso en control real sobre los sistemas que afectan nuestras vidas, la premisa de Alex resuena con una pertinencia que sus creadores difícilmente podían anticipar con toda su profundidad en el año 2000. El miedo a los accidentes, a la muerte no intencional, no violenta en el sentido de no producida por ninguna voluntad agresora, tiene una especificidad psicológica que Destino Final explora con gran agudeza. Existe en la psicología del miedo una distinción entre el terror ante el mal intencionado, el criminal, el monstruo, el agresor, y la angustia ante la fatalidad impersonal. El primer tipo activa los mecanismos de defensa contra la amenaza externa. El segundo activa algo más profundo y menos articulable, algo que tiene que ver con la vulnerabilidad radical del cuerpo físico en un mundo lleno de fuerzas que operan sin consideración alguna por la voluntad o el deseo de los individuos. Destino Final se especializa en este segundo tipo de terror, y lo hace con una eficacia que el tiempo no ha erosionado. Sus secuencias de muerte son aterradoras no porque sean brutales en términos absolutos, hay horror cinematográfico mucho más violento, sino porque las cadenas causales que llevan a la muerte son perfectamente plausibles desde el punto de vista físico. Nada de lo que ocurre en el film es físicamente imposible. Todo podría ocurrir mañana en cualquier casa del mundo. Esa es la fuente más profunda de su poder. La cuestión del control sobre el propio cuerpo y el propio entorno es central a la filosofía implícita de Destino Final. Los personajes del film son jóvenes en el umbral de la adultez, un momento vital que toda la cultura occidental define como el período de adquisición de autonomía y control, el momento en que se deja el hogar paterno, se toman las propias decisiones, se construye la propia vida según los propios deseos. La amenaza que se cierne sobre ellos ataca directamente esta narrativa de la emancipación. No solo no pueden controlar los mecanismos de su muerte, sino que no pueden controlar ningún aspecto del entorno material que los rodea, que se ha convertido en un sistema autónomo y hostil. Esta pérdida de control sobre el espacio doméstico tiene resonancias con la tradición del horror de la casa embrujada, Poltergeist, la morada del miedo, pero Destino Final la actualiza radicalmente al eliminar el elemento sobrenatural personalizado. No hay fantasma en la casa, no hay espíritu maligno que infeste el espacio. La amenaza proviene de la propia materialidad del mundo, de su opacidad y su indiferencia, y eso la hace infinitamente más difícil de exorcizar. El personaje de Bloodworth introduce en el film una dimensión que podríamos llamar el conocimiento de los bordes. Hay individuos que por la naturaleza de su trabajo, trabajadores de funerarias, médicos de urgencias, personal militar que ha visto la muerte en condiciones extremas, desarrollan una relación con la mortalidad cualitativamente diferente a la de la población general. Bloodworth no teme a la muerte. Ha estado en su presencia tantas veces, ha manejado sus consecuencias físicas con tanta regularidad que la ha integrado en su experiencia ordinaria como un elemento neutro y familiar. Esta familiaridad con la muerte, que el film presenta como saber, como un conocimiento adquirido a través de la proximidad reiterada, lo convierte en el único personaje del film que habla sobre ella desde una posición de ecuanimidad. No alienta a Alex ni a los demás a salvarse. Los advierte con la placidez de alguien que ya sabe
cuál es el resultado final de todos sus intentos. Esta postura frente a la muerte es, en el contexto de la filosofía estoica o del budismo zen, una forma de sabiduría. La aceptación de la inevitabilidad como camino hacia la paz interior. Pero en el contexto del horror, esa sabiduría resulta profundamente perturbadora, porque sugiere que la única respuesta sana a la condición humana es también la más terrorífica. La dimensión social del film, que opera en el fondo sin ser jamás su preocupación central, merece ser señalada. Destino Final sitúa su historia en el contexto del viaje escolar, una institución social que condensa varios de los valores culturales dominantes en la Norteamérica de finales de los 90. El valor formativo de la experiencia internacional, la importancia del grupo como unidad de socialización adolescente, la fe en que la educación puede expandir los horizontes de los jóvenes más allá de su entorno inmediato. El vuelo 180 a París es, en términos simbólicos, un viaje hacia la cultura en el sentido más amplio del término. Europa, historia, arte, la astronomía. Y la catástrofe que lo interrumpe puede leerse como una perturbación de esa narrativa optimista del progreso cultural. Los sobrevivientes son jóvenes a quienes el accidente ha robado no solo la experiencia del viaje, sino la confianza en que el futuro puede ser planificado y alcanzado. Esta lectura cultural no agota el significado del film. Sería reducir su riqueza a una alegoría demasiado específica, pero añade una dimensión de significado que conecta con las ansiedades de fin de siglo que hemos mencionado en el contexto de producción. Los motivos visuales que se repiten a lo largo del film construyen un sistema de señales que invita al espectador a una forma de lectura activa. El viento es quizás el más constante. Aparece en múltiples escenas como agente invisible que desplaza objetos. Abre puertas que deberían estar cerradas. Apaga llamas que deberían estar encendidas. El viento es el elemento más antiguo de la mitología de la muerte. La brisa última, el aliento que se extingue, el soplo que transporta las almas. Y Wong lo utiliza como señal de la presencia inminente de la muerte sin jamás personificarla. La luz eléctrica es otro motivo recurrente. Los cortes de luz, los parpadeos de los tubos fluorescentes, las descargas eléctricas que preceden o acompañan las muertes, conectan el poder mortal de la electricidad, esa fuerza invisible que circula por las paredes de todas las casas modernas y que, bajo determinadas condiciones, puede matar, con la lógica del fin. El agua, en todas sus formas, la lluvia, la bañera, las tuberías que gotean, completa esta tríada de los elementos clásicos utilizados como signos de peligro. La película convierte así las fuerzas naturales más fundamentales en el lenguaje visual de la fatalidad. La cuestión de la premonición como forma de conocimiento tiene en el film una complejidad epistemológica que sus críticos más descuidados suelen pasar por alto. La premonición de Alex no es una visión perfecta del futuro, es una imagen parcial, una instantánea de eventos que tendrán lugar si nada interfiere, pero que puede ser alterado en sus mecanismos concretos, aunque no en su resultado general. Esta distinción es crucial para entender la lógica narrativa de la película. Alex puede interferir en cómo mueren sus compañeros, pero no en el hecho de que mueran. Puede cambiar el instrumento de la muerte, pero no su voluntad. Esta epistemología del conocimiento parcial, saber lo suficiente para sufrir, pero no lo suficiente para salvar, es una de las contribuciones más originales de Destino Final
al imaginario del horror filosófico y opera como metáfora de la condición humana de manera mucho más precisa que la simple premisa de la película podría sugerir. Sabemos que moriremos, no sabemos cuándo ni cómo. Esa ignorancia parcial, ese conocimiento de la inevitabilidad, pero no de los detalles, es exactamente la estructura epistemológica del terror de Alex y exactamente la estructura del terror humano ante la muerte. El filme establece una relación particularmente sofisticada con el tiempo. La premonición de Alex es una experiencia de colapso temporal. El futuro se superpone al presente. Los dos horizontes temporales existen simultáneamente en su conciencia durante el breve periodo de la visión. Esta superposición temporal no concluye con la visión. Durante toda la película, Alex vive en un estado de doble conciencia temporal, leyendo el presente en clave de futuro, interpretando los eventos actuales a la luz de lo que sabe o cree saber sobre lo que está por ocurrir. Esta temporalidad doble genera uno de los efectos más característicos de la experiencia de ver Destino Final. El espectador, que comparte el conocimiento de Alex a través de la premonición inicial, vive también en esa doble temporalidad, buscando en cada escena las señales de la muerte que se aproxima, interpretando cada objeto del encuadre como un potencial agente de la catástrofe futura. La película convierte así al espectador en cómplice cognitivo del protagonista, instalándolo en la misma angustia de quien sabe que algo terrible va a ocurrir sin poder precisar ni el momento ni el mecanismo. La recepción crítica de Destino Final en el momento de su estreno fue notablemente desfavorable, con un índice de aprobación en Rotten Tomatoes que, según la fuente consultada, oscila entre el 35 y el 51% en los años siguientes a su estreno, dependiendo del momento de la compilación y del número de reseñas incluidas. Los críticos más hostiles, entre ellos el influyente James Berardinelli, que le otorgó 1 estrella sobre 4 y describió el film con considerable acidez, cuestionaron la pobreza del desarrollo de los personajes, la previsibilidad de la estructura episódica de muertes sucesivas y la superficialidad filosófica de su manejo de temas tan serios como la mortalidad y el destino. Estos reproches tienen una base parcialmente legítima. Destino Final no es un fin de personajes en el sentido profundo del término, y su tratamiento de las grandes preguntas filosóficas que pone sobre la mesa es ciertamente más intuitivo que sistemático. Sin embargo, esta crítica aplicada al film de horror popular revela también un sesgo de género. El tipo de elaboración psicológica y filosófica que los críticos reclamaban a Destino Final no era la que el film pretendía ofrecer ni la que su público objetivo requería. El público adolescente y joven adulto respondió al film con un entusiasmo que la crítica mainstream no había anticipado. En su fin de semana de apertura, Destino Final recaudó aproximadamente $10 millones, colocándose en el tercer lugar de la taquilla norteamericana, una posición modesta en términos de blockbusters, pero sólida para una producción de horror de 23 millones de presupuesto. A lo largo de su recorrido en salas, el film alcanzó una recaudación mundial de $112.900.000, un resultado que convertía la inversión de New Line en un éxito rentable y dejaba la puerta abierta para la franquicia que el estudio
ya había comenzado a planear. La recepción popular de Destino Final fue, en suma, la de una película que encontró su audiencia de manera orgánica, sin necesitar el respaldo crítico que le fue negado. Los adolescentes y jóvenes adultos que la vieron salieron de los cines hablando de ella, recomendándola a sus amigos, discutiendo cuál de las muertes les había parecido más perturbadora. Y ese boca a boca intergeneracional construyó una base de fans que se mantendría fiel durante todos los años de la franquicia. Los premios Saturn, que otorga la Academia de Ciencia Ficción, Fantasía y Horror, y que constituyen uno de los reconocimientos más respetados dentro del circuito del género, reconocieron a Destino Final con el galardón a Mejor Película de Horror del año 2000 y a Devon Sawa con el de Mejor Actuación de un Actor Joven. Estos reconocimientos, si bien provienen de una institución sectorial y no del mainstream de los premios de la Academia, son significativos porque revelan la estima en que la comunidad del género tenía a la película. El reconocimiento a Sawa en particular resulta retrospectivamente justo. Su trabajo en el film es uno de los más comprometidos y físicamente detallados de toda la filmografía del horror adolescente de su época, y contribuyó decisivamente a darle a la película un núcleo emocional que trasciende la mecánica del suspense. La ausencia de nominaciones en los circuitos de premios mainstream, los Oscar, los Globos de Oro, es, por supuesto, completamente esperada para un horror popular, pero el apoyo de los Saturn Awards confirma que dentro del universo del género, la película fue reconocida como una obra de logros genuinos. La franquicia que Destino Final inauguró es, en el momento de escribir este ensayo, una de las más longevas y comercialmente exitosas de la historia del horror hollywoodense. 5 secuelas. Final Destination 2 en 2003, Final Destination 3 en 2006, The Final Destination en 2009, Final Destination 5 en 2011 y Final Destination Bloodlines en 2026 han recaudado en conjunto más de $665 millones en todo el mundo, contra un presupuesto combinado de aproximadamente 150 millones, generando un retorno de la inversión extraordinario que confirma la solidez del modelo de franquicia establecido por el film original. Wong y Mordan regresaron para la tercera entrega, pero no participaron en las intermedias, lo que dio lugar a variaciones significativas en el tono y el tratamiento. La segunda entrega, dirigida por David R. Ellis, amplificó la espectacularidad de las secuencias de muerte en detrimento de la complejidad filosófica. Las dos últimas recuperaron algo de la elegancia visual de la primera antes de que la franquicia se detuviera durante más de una década. El regreso con Bloodlines en 2026, 26 años después del original, prueba la vitalidad de un concepto que no ha encontrado sustituto en el imaginario popular del horror. El impacto cultural de Destino Final en la psicología cotidiana de su audiencia es difícil de cuantificar, pero imposible de ignorar. La película literalmente transformó la manera en que millones de espectadores, particularmente los que la vieron en su adolescencia, perciben los objetos cotidianos del entorno doméstico. Distintas encuestas y testimonios informales recogidos a lo largo de los años señalan que un porcentaje significativo de los espectadores del film, especialmente los jóvenes, desarrollaron después de verlo una hipersensibilidad ante determinadas situaciones. Los camiones de madera en la autopista, las cintas transportadoras de equipaje en los aeropuertos,
ciertas combinaciones de objetos en el cuarto de baño, que puede describirse como una forma benigna, pero genuina, de paranoia inductiva. Esta capacidad de trasladar el miedo de la pantalla a la percepción cotidiana del mundo real es el criterio más honesto de la eficacia de un film de horror. Y Destino Final lo cumple con una consistencia que muy pocos filmes del género han logrado. La influencia de Destino Final en la producción cinematográfica posterior es reconocible en múltiples niveles. En el nivel más superficial, el modelo de muerte por Rube Goldberg que la película codificó fue imitado hasta el agotamiento en decenas de producciones menores durante los años siguientes, con resultados generalmente inferiores que confirmaban la dificultad de replicar la precisión técnica y conceptual del original. En un nivel más profundo y más significativo, la idea de la muerte como antagonista impersonal, sin cuerpo, sin nombre, sin motivación más allá del cumplimiento de un orden cósmico, abrió un espacio conceptual en el horror popular, que películas como The Happening de M. Night Shyamalan, It Follows de David Robert Mitchell y ciertos episodios de Black Mirror exploraron desde ángulos diferentes, pero con una deuda reconocible con el modelo de Destino Final. La posibilidad de hacer horror sin un antagonista encarnado, de construir la amenaza a partir de la indiferencia del universo material y de la lógica implacable de los sistemas impersonales, es hoy una herramienta del repertorio del género que Destino Final contribuyó de manera decisiva a validar y normalizar. La dimensión generacional del legado de Destino Final es quizás la más difícil de teorizar, pero la más significativa desde el punto de vista de la historia cultural. La película llegó en el momento en que los millennials se encontraban en los umbrales de su adolescencia tardía o su primera adultez, y la impronta que dejó en esa generación específica, marcada por el fin de siglo, por el 11 de septiembre que ocurriría apenas 18 meses después del estreno, por una aceleración histórica que hacía cada año más impredecible que el anterior, fue extraordinariamente profunda. Para los millennials, Destino Final no es simplemente un film de horror, es un artefacto emocional, un documento de su propia angustia generacional, una película que puso en imágenes la sensación de que el mundo es un sistema opaco que puede volverse hostil sin previo aviso y sin que ninguna preparación individual sea suficiente para neutralizar esa hostilidad. Esta resonancia específica con la experiencia generacional explica tanto la fidelidad emocional de su audiencia original como el éxito de la franquicia 26 años después. El regreso de Destino Final a los cines, con Bloodlines en 2026, demuestra que el concepto central del film original no ha envejecido, sino que, si cabe, ha ganado relevancia en un contexto cultural marcado por nuevas y más complejas formas de angustia sistémica. El cambio climático, la pandemia, la inteligencia artificial, todos ellos sistemas impersonales con consecuencias letales potenciales que operan según lógicas que los individuos no controlan ni comprenden del todo. Han actualizado la premisa de Destino Final al nivel de la experiencia histórica concreta de los espectadores de la tercera década del siglo XXI. La idea de que existe un diseño del que formamos parte sin haberlo elegido, que nuestras decisiones individuales son significativas dentro de un sistema que las supera en escala y complejidad, que la muerte no discrimina ni se detiene ante los buenos propósitos de quienes intenta reclamar. Esta idea, que en el año 2000 se leía como premisa de una película de entretenimiento de género, suena hoy con una seriedad que sus creadores difícilmente imaginaban cuando construían las secuencias de muerte en los estudios de Vancouver. La trayectoria de James Wong,
después de Destino Final, confirma que el film representó para él tanto una llegada como un punto de partida. The One, en 2001, una película de acción con Jet Li, que exploraba el concepto de realidades paralelas. No logró el mismo impacto cultural que el film de horror, pero demostró la voluntad de Wong de trabajar en el territorio de lo fantástico desde una perspectiva que privilegia las ideas sobre el espectáculo. Final Destination 3, en 2006, al que regresó como director y co-guionista con Glenn Morgan. Fue recibida con entusiasmo por los fans de la franquicia y alcanzó una recaudación de $118 millones, confirmando la fidelidad de la audiencia del universo que había contribuido a crear. La carrera televisiva de Wong, que continúa activa con trabajos en American Horror Story y otras producciones de Prestige Television, revela a un cineasta cuya visión es fundamentalmente narrativa y temática antes que visual, más interesado en las preguntas que un universo ficcional puede formular que en la perfección formal de su resolución. Esta jerarquía de intereses, las preguntas sobre la ejecución, está en el corazón de lo que hace que Destino Final sea, a la distancia de 26 años, algo más que un producto de consumo generacional. Toda obra que merece persistir en el tiempo lo hace porque formula una pregunta que el tiempo no agota. La pregunta central de Destino Final: ¿podemos escapar a nuestro destino o solo podemos aplazarlo? Es, en su formulación más abstracta, tan antigua como la escritura. Está en Edipo Rey, está en la Ilíada, está en el libro de Job, está en Hamlet. Pero la versión que Destino Final propone de esta pregunta tiene una especificidad contemporánea que la distingue de sus antecedentes ilustres. No se trata aquí de la lucha contra dioses o demonios personalizados, de la transgresión de una prohibición divina que desencadena el castigo, de la culpa que atrae el infortunio. Se trata de la confrontación con un sistema impersonal, con una lógica que opera más allá de cualquier voluntad particular, con la posibilidad de que el universo sea una máquina en la que el ser humano no ocupa una posición privilegiada, sino simplemente un lugar asignado. Esta versión secularizada y sistémica de la fatalidad es la más aterradora de todas, porque es la que menos recursos de resistencia ofrece. No hay Dios al que suplicar. No hay ley que transgredir conscientemente. No hay redención que contemple la narrativa del destino impersonal. La relación que Destino Final establece con la tradición del horror como forma de procesamiento cultural de los miedos colectivos es tanto más significativa cuanto más se considera el contexto de su producción. El horror, a diferencia de otros géneros que elaboran el miedo de manera alegórica o distanciada, tiene la característica de trabajar con las emociones primarias del espectador de manera directa, sin mediaciones, en el registro visceral del cuerpo que siente y no solo de la mente que piensa. La fuerza del film de Wong reside precisamente en que logra integrar ese registro visceral con una dimensión conceptual que no aplasta la emoción, sino que la amplifica. El miedo a los objetos cotidianos, que es un miedo físico, se superpone al miedo a la fatalidad, que es un miedo existencial, y la combinación produce una experiencia de horror que opera en varios niveles simultáneamente. Esta arquitectura emocional de múltiples capas es lo que distingue al horror genuinamente bueno del simple shock entertainment. Y Destino Final, a pesar de sus limitaciones reconocibles, la posee en grado suficiente como para reclamar un lugar en la genealogía del género, más allá del éxito comercial circunstancial. En última instancia, Destino Final es una película sobre la experiencia de vivir con la conciencia de la propia mortalidad, y esa experiencia
que es la condición humana más universalmente compartida, más allá de cualquier diferencia cultural, geográfica o generacional, es la razón por la que el film sigue siendo capaz de generar miedo genuino, capaz de hacer que el espectador de 2026 sienta la misma angustia que sintió en de 2000 al ver a Alex Browning reconocer en las señales del mundo cotidiano el anuncio de una muerte que nadie puede esquivar para siempre. No es la espectacularidad de sus secuencias de muerte lo que explica esa permanencia, aunque esa espectacularidad sea real. No es el carisma de sus actores, aunque ese carisma exista. No es la originalidad de su premisa, aunque esa originalidad sea innegable. Es la pregunta que formula y que no responde. ¿Qué hacemos con el tiempo que se nos ha dado, sabiendo que ese tiempo tiene un límite que no hemos elegido? Y si esta pregunta, en la boca de una película de horror popular, estrenada en el umbral de un nuevo milenio, puede todavía estremecer al espectador hasta el punto de hacerle ver peligro en una cortina de ducha o en una toalla eléctrica, entonces la película ha logrado lo que el cine, en cualquiera